Estás escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, en la voz de Paloma Enríquez. Día 22, Éxodo del 25 al 28. La ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que diere su voluntad de corazón. Tomaréis ofrenda, mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el éfod, para el pectoral, y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El arca del testimonio. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillas a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y las pondrás en el arca del testimonio, ni que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues querubín en un extremo y querubín en otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, y los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te diere, y allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, la mesa y el pan y el de propiciación. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de codo de anchura, y altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldadura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en cada 4 esquinas, que corresponda a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de las molduras para lugares de las varas para llevar la mesa. Y harás la vara de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ella será llevada la mesa. Y harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se cubrirá de oro fino, y harás y pondrás sobre la mesa el pan de propiciación delante de mí continuamente, el candelero de oro. Y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará en el candelero su pie
su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán del mismo, y saldrán 6 brazos de sus 3 brazos del candelero, y al lado 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, en 3 copas en forma de flor de almendro, en el otro brazo una manzana y una flor. Así los 6 brazos salen del candelero, y una caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo de otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otras manzanas debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos se harán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para alumbrar, que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 26. El tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina sagrada de unión. 50 lazadas harás en las primeras cortinas, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. De las lazadas estarán contrapuestas una de la otra, y harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Y harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada una cortina será de 30 codos, y anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrás las 11 cortinas, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina enfrente del tabernáculo, y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión, y 50 lazadas a la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, las cuales meterás por lazadas, y alcanzarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de las cortinas que sobra, colgará a espalda del tabernáculo, y a modo de un lado y a modo del codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgarás sobre los lados del tabernáculo, al lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será 10 codos, y de codo y medio de la anchura. 2 espigas tendrás cada tabla.
para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Y harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas de al lado del medio del sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla de sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, del lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para la esquina del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo. Asimismo, se juntarán por su alto con un josne. Así serán con las otras 2, serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata y 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de un medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un modelo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí el velo dentro del arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Harás la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra del recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ella. Éxodo 27. El altar de bronce. Y harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y cubrirás de bronce. Y harás también sus candeleros para recoger la ceniza, y sus plateas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de orejilla, y sobre la orejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y las pondrás dentro del cerco del altar debajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando sea elevado. Lo harás huecos de tablas de la madera que fue mostrado en el monte
así lo harás el atrio del tabernáculo. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, y los capiteles de la columna y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá un largo de cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado del occidente tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado, 50 por otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todos sus servicios y todas sus estacas del atrio serán de bronce. Aceite para las lámparas. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacada para alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Éxodo 28. Las vestiduras de los sacerdotes. Y harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, a sus hijos, consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar, a Tamar, hijo de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obras primorosas. Tendrán 2 umbreras que se junten a sus 2 extremos, así se juntará, y un cinto de obra primorosa que estará sobre él. Serán las mismas obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de ganador de piedra, de grabador de piedra, grabaduras de sello
harás grabar a las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre los hombres del éfod para las piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues engastes de oro, 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo, de 1 palmo de ancho, y lo llenarás de piedras en el cetro, y hilarás de piedras una hilera de piedras sárdica, un topacio y un carbunco. El segundo hilera es una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera del jacinto, una ágata, una amatista. La cuarta hilera de beril, un ónice, un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Será según las 12 tribus. Y harás también en el pectoral cordones de anchura de trenzas de oro fino. Y harás el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en las dos anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 gastes, y fijarás a los hombreras del éfod en su parte delantera. Y harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del éfod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de los 2 hombreras del éfod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del éfod. Y juntarás el pectoral por sus anillos y los 2 anillos del éfod con un codo de azul, para que esté en el cinto del éfod, y se separará del pectoral del éfod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, con memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral el juicio de Urim y Turim, para que estén sobre el corazón de Aarón. Cuando entre delante de Jehová, llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y harás el manto del éfod todo de azul. En medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, de un cuello de colcete, para que no se rompa. Y sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, y otra campanilla de oro y otra granada en toda la orilla del manto de alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre en la orilla su sonido, cuando entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además lámina de oro fino grabada en ella como grabadura de sello de santidad a Jehová, y las pondrás en el cordón azul, y estarán sobre la mitra. Por parte delantera de la mitra estarán,
y está sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas de todas las casas santas, cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás la túnica con lino, y harás una mitra de lino, y harás también 5 de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también, las harás de cintos, y las harás tiras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón y a su hermano, y sus hijos con él, y los ungirás, consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir sus desnudez, serán desde los lomos hasta el muslo, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos, cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado ni mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.